traffic despierto la cadena. Historias que nacen, destino que suena. Soy la voz que transforma, nadie frena. Del espiral surge fuego infinito. Cada palabra es un universo escrito. Soy la autora que nunca se quita. Mi legado vibra, la calle lo grita. Fic tras fic, construyo dimensiones, batallas, amores, mil emociones. Soy la tinta que rompe ilusiones. Michelle Uzumaki, mil conexiones. No solo ficción es mi verdad. Cada verso refleja mi identidad. Soy tormenta, soy calma, soy libertad. Michelle Uzumaki, eternidad. Entra a mi mundo, disfruta el canal. Capítulo 28, ¿qué has puesto para el encantamiento aturdidor? Preguntó Ron a Hermione mientras se rellenaba la cara. Sus ojos estaban ensombrecidos por la preocupación. Normalmente podía copiar de Harry y Hermione, pero el profesor había estado observándolos todo el tiempo, haciendo imposible que mirara en su dirección. Desde luego no iba a poner a prueba su paciencia ni el hecho de que pudiera echarlos. Había visto a Slytherin hablando con su madre de una forma tan horrible que sabía que haría lo prometido. El encantamiento y lo que hace, dijo Hermione con superioridad. Había respondido a todas las preguntas, pero eso no era una sorpresa. Sabía que era la bruja más brillante de su edad y la mejor de sus clases, bueno, la mayoría de las clases al menos. Harry era el mejor en defensa, y luego Malfoy antes que ella. No estaba segura de cómo, ya que era la mejor en teoría y entendía los hechizos muy rápido. Bueno, ¿cómo ha ido?, preguntó Ginny sentándose al lado de Hermione, con los ojos encendidos en busca de información. Los estúpidos de segundo año no habían dicho nada cuando ella exigió sus respuestas. Aunque si hubiera mirado más de cerca, habría visto que se sentían insultados por el hecho de que ella supusiera que su nuevo profesor favorito era de alguna manera un mal profesor. Su hambre fue ignorada por el momento mientras miraba expectante a Hermione. Es competente, dijo Hermione con cierta reticencia. No quería que le gustara, seguía sin gustarle, pero era hábil al mando de una clase. Deficiente. Se burló Thomas, es un maldito brillante, eso es lo que es. Estaba emocionado por ver en qué clase entraría. Le gustaría asistir a las clases extracurriculares. Harry sonrió. Ya sabía que Black era brillante en la enseñanza. Sabía qué decir para aclararle las cosas, pero eso era de esperar. Eran la misma persona solo que con años de diferencia de edad. No había estado 100% seguro de cómo actuaría en clase, pero sabía que Ron, Hermione y Ginny se estaban preocupando por nada. Era ligeramente insultante cómo daban por hecho que Black se comportaría mal. Tenía muchas ganas de gritarles por sus palabras hirientes. «Estás bromeando». Ginny se atragantó incrédula, es un Slytherin. Añadió como si eso hiciera que todo tuviera sentido. Harry fulminó a Ginny con la mirada, él también era un Slytherin. Bueno, más o menos, si Black podía ser un Slytherin entonces él también. No asistió a Hogwarts, ¿verdad? Patil salió en su defensa, con admiración en su voz. Era tan guapo, y su ropa estaba a la última moda como lo estaba la de Lockhart cuando ella tenía 12 años. Aunque tenían estilos diferentes, el profesor Slytherin llevaba túnicas de batalla ligeras, sin la armadura que normalmente le acompañaba. También se portaba como un auror y llevaba muchas armas. Ella había querido preguntar pero no lo hizo, no todavía, no hasta que calibrara cómo reaccionaría. Es americano así que es Durmstrang o Ilvermorny. Ginny frunció el ceño, todos estaban de acuerdo, ¿cómo no podían ver cómo era realmente? Se refería a que se llamaba Slytherin y que por eso no se podía confiar en él, replicó Harry secamente, con los ojos verdes brillando con rabia hacia la mujer Weasley. ¿No es cierto, Ginebra? Usando su nombre completo con frialdad. Todos los presentes dejaron de hablar, escuchando o algunos directamente mirando con interés. Claro que a veces Ron y Harry se peleaban, una vez una muy grande durante su cuarto año. Habían sido unos meses tensos, en la sala común y en el dormitorio, sobre todo para Neville, Dean y Seamus. Ron había hablado mal de Harry a cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar.
Directamente durante meses, excepto a la cara, pero Harry nunca le había dicho nada más que a la cara de Ron, diciéndole que era un imbécil asqueroso ese día por alguna razón. Al parecer Ginny había ido demasiado lejos, pero si los rumores de los periódicos eran ciertos, el profesor era el guardián de Harry. Se publicaron tantas mentiras que no le habían dado mucha importancia a los rumores, quizás deberían hacerlo. Ginny se sonrojó, desviando la mirada y comenzó a llenar su plato, medio avergonzada, medio enfadada de que Harry la llamara por su nombre de pila. Solo su madre lo hacía cuando se enfadaba, nadie más la llamaba Ginebra, no le gustaba nada. Parecía que a Harry le gustaba de verdad su nueva tutora, pensó, mientras empezaba a emplatar su almuerzo, tendría que tragarse sus protestas y sentimientos de asco hacia él y guardárselo para sí misma. Harry aprendería tarde o temprano que Slytherin era una mala noticia, era inevitable en realidad y ella podría estar ahí para él. Finalmente todos dejaron de mirar y empezaron a comer su cena para su alivio. Parecía que tenía que controlar los daños. Harry, dijo, inclinándose hacia atrás alrededor de Hermione para verlo. Lo siento, no quise decir nada con eso, es solo, bueno, la forma en que le habló a mamá. Ella sabía que Harry tenía debilidad por su mamá y eso le serviría de ventaja. Eso es entre ellos, dijo Harry, todavía enfadado con ella, aunque no entendía por qué le pedía perdón. Los Weasley eran unos testarudos, por ejemplo odiaban a Draco porque sus padres odiaban a Lucius Malfoy, nunca cambiarían su opinión sobre Black solo por su apellido y por el hecho de que lo había defendido ese día. Nunca sabrían que Black Slytherin era en realidad Harry Potter del futuro. Sin embargo, ver que se disculpaba de forma poco habitual era sorprendente, aunque no sospechoso. Ahora bien, estos pensamientos los achacaba definitivamente a Black, advirtiéndole que siempre debía mirar más de cerca, o bajo la superficie. No todo era lo que parecía. Ginny suspiró antes de volver a almorzar. Harry era como sus hermanos, se quedaba enfadado hasta que se agotara, y él la perdonaría tarde o temprano. Esperemos que no demasiado tiempo, no podía permitir que se enconara, con lo distante que se estaba volviendo con toda su familia, tendría que hacer un movimiento pronto. No estaba ciega ante las miradas interesadas que recibía de todos, con su nueva ropa, su nueva actitud y su confianza. Ella misma sentía bastante envidia si era honesta, nunca había tenido nada nuevo en su vida, pero esperaba cambiar eso algún día. Cambiar la fortuna de toda su familia. Para que no tuvieran que escatimar y ahorrar para salir adelante. ¿A qué escuela asistió tu tutor, Harry?, preguntó Patil con los ojos encendidos de curiosidad. Durmstrang, explicó Harry, parecía que fuera quien fuera siempre había curiosidad por él, tanto que necesitaban saber todo sobre él. Vio a Ilvermorny mientras hacía su primer aprendizaje. Ilvermorny era bastante conocido por su afición a tener decenas de aprendices en sus salas cada año, para todo tipo de maestrías. ¿Primera?, preguntó Dean con los ojos desorbitados. Maldito infierno, ¿cuánto se ha llevado? A unos cuantos, dijo Harry divertido por su sorpresa. ¿Qué tan genial es eso?, exclamó Seamus. No es el único con múltiples maestrías, mira al director Dumbledore, sus credenciales son mucho más impresionantes, insistió Hermione. Es viejo, ¿no?, dijo Dean con ligereza, claro que tiene más, el profesor tiene como 30 y tantos años, si acaso. 30 y pocos, le corrigió Harry, preguntándose por qué todo el mundo estaba tan fascinado con él. No había habido tanta fascinación en torno a Quirrell o Lupin, es cierto que todo el mundo había estado maravillado con Lockhart y Moody, supuso. Estaba deseando que llegaran las clases de Black, iban a ser muy divertidas, pero estaba seguro de que su entrenamiento sería aún mejor. Ginny bloqueó toda la conversación a su alrededor, observando discretamente al profesor Slytherin, que estaba sentado en la mesa principal, hablando con Snape, el profesor Flitwick y la profesora McGonagall. ¿Cómo era posible que todos fueran tan curiosos con él? Los demás profesores parecían caerle bien, al igual que los alumnos. Parpadeando rápidamente de repente, entrecerrando aún más los ojos, podría haber jurado que acababa de ver un brillo alrededor de Slytherin, un brillo que normalmente se asociaba con un encantamiento. Entonces lo vio de nuevo. Estaba bajo un amuleto, estaba ocultando algo. Sus labios se curvaron con satisfacción, los ojos marrones brillaron con triunfo, lo tenía, y sería el profesor de defensa menos largo de la historia del trabajo en Hogwarts.
La intrigante Gryffindor comenzó a representar varios escenarios en los que sacaba el mejor partido a la información. Si no hubiera conocido a Blake, habría estado tentada de sacarle todo el dinero posible. O incluso coaccionarlo para que se acostara con ella. Estaba bueno, era un hombre y probablemente la trataría mucho mejor que los chicos con los que había estado. Además, le habría gustado conseguir algo mientras intentaba seducir a Harry, lo que sería un trabajo duro. Él nunca había respondido en el pasado, no es que ella lo hubiera intentado demasiado o mucho, solo un paso en la dirección correcta. Era la ruta que ella habría contemplado si él no la hubiera asustado. Era totalmente aterrador, era tan frío y retorcido, no ella diría que el infierno lejos de él, pero ella iba a alejarlo de Harry tan pronto como pudiera. Lejos de ella y de todos en Hogwarts también. El sonido de la campana de aviso la hizo salir rápidamente de sus pensamientos, parpadeando sorprendida. Había pasado toda la hora del almuerzo perdida en sus pensamientos. Apresurándose a coger su mochila raída que había pertenecido a Bill antes que ella, salió rápidamente del gran comedor con sus compañeros, dirigiéndose al aula de defensa. Ginny puso los ojos en blanco ante las risas de sus compañeras y las especulaciones de sus compañeros. Tenía defensa con los Ravenclaw, se dio cuenta al ver a Luna junto a la puerta con la mirada perdida. Hola, Luna, dijo Ginny, le daba pena la chica, siempre estaba sola, habían jugado juntas cuando eran niñas, pero ya entonces había sido rara. Sin embargo, hoy tenía una razón para hablar con ella, tenía curiosidad. Hola, Ginny, dijo Luna con su habitual despiste. Me he dado cuenta de que hablabas antes con Harry. ¿De qué hablaban?, preguntó Ginny, solo para saltar cuando la puerta del aula de defensa se abrió de golpe. La magia chisporroteó en el aire, magia poderosa por cierto. ¿Estaba sensible a la magia desde aquel incidente del diario, o eso, o simplemente se había manifestado rodeada de tanta magia en Hogwarts? Pasen, la voz del profesor los llamó para que entraran. Todos se quedaron quietos al entrar por un momento, antes de ser empujados por los otros estudiantes. El aula estaba vacía, con solo el escritorio del profesor en la parte delantera del aula. La emoción empezó a crecer en ellos. Esta iba a ser una clase práctica, se iban a enfrentar a un Bogart como los demás. Ahora levantad la mano si habéis conseguido lanzar un encantamiento de desarme, ordenó Blake, iba a asegurarse de que sabían cómo desarmar a un oponente. Creía que era una pieza de magia vital que había que aprender, la primera pieza de magia vital que había que aprender. Los que acaban de levantar la mano, por favor, vayan al lado de la ventana del aula. La mitad de la clase se dirigió hacia allí dejando a los demás con la sensación de haber fracasado. No os preocupéis, no todo el mundo puede acceder a su magia durante el verano, calmó Blake sobre las plumas erizadas. Nadie hace magia durante el verano, protestó Ginny, bastante indignada porque Luna estaba al otro lado del aula. No pueden. Va en contra de las normas del ministerio. O de crecer, terminó Blake lanzando una mirada severa a Ginny. Por supuesto que los sangre pura tenían acceso a su magia e incluso durante las vacaciones de verano, tenían tutores privados, aunque cuando empezaran a ser tutelados no estaba al 100%, incluso podría ser después de su 5º año. Claro que Ginebra no lo sabría, no tenía muchos amigos que fueran sangre pura y los que conocía no eran ricos ni de casas nobles. Al final de esta clase espero que todos podáis hacer el hechizo. Los estudiantes gritaron su entusiasmo. Blake se aclaró la garganta, recuperando su atención. Os pondré en grupos de 2, ahora os tocaré a cada uno en el hombro, los 2 primeros trabajarán juntos y luego repetiré el proceso hasta que todos tengáis una pareja. No quiero ni una sola protesta, en esta aula las casas no importan, Gryffindor o Ravenclaw o Slytherin o Hufflepuff no importan fuera de estos salones, no conseguiréis un trabajo en función de vuestra casa, los prejuicios de las casas han durado demasiado con eso. Blake comenzó a tocar a cada uno en el hombro, y cada uno de ellos se fue con su pareja sin protestar. Señorita Lovegor, ¿está usted conmigo?, dijo Blake, ya que estaba desnivelada. Ella lo miró sorprendida de que se hubiera fijado en ella sin duda. Sí, profesor, respondió ella en voz baja. Bien, afirmó él. ¿Por qué no mostramos a la clase cómo se hace? Los alumnos se separaron, poniéndose de pie contra la pared. Poniéndose en posición, Blake hizo una reverencia a Luna y ella hizo lo mismo de vuelta, su varita estaba en su mano, esperando. Expelliarmus. Lanzó Luna, con una confianza que nadie había visto antes en ella.
Atrapó la varita del profesor en su mano antes de devolvérsela. Muy bien hecho, 10 puntos para Ravenclaw. Ahora tus intenciones y confianza importan con este hechizo. Mientras más confianza lances el hechizo, más fuerte será la atracción contra la varita. Explicó Blake, aceptando de nuevo su varita. Ahora quiero que los que puedan lanzar el hechizo con éxito lo hagan primero contra sus compañeros para que puedan tener la sensación de hacerlo. Blake observó a cada uno de ellos trabajar por turnos, dándoles toda la atención, indicaciones y todo lo que necesitaban. Fieles a sus palabras, podían lanzarlo, algunos podrían hacerlo con más práctica, pero para eso estaba él. Asintiendo distraídamente en señal de aprobación, muy bien, ahora espero que todos hayan prestado atención a los movimientos de la varita. Así, con eso Blake comenzó a demostrar lentamente los movimientos de la varita, todos comenzaron a copiarlo. Bien, ahora los demás lanzarán el hechizo, trabajaremos empezando por usted, señorita Weasley, le informó Blake, regresando al frente del aula. No, señorita Weasley, nunca deje que la punta de su varita baje tanto, siempre debe apuntar a su oponente, no al suelo, el suelo no es lo que se intenta desarmar. Afirmó Blake. Profesor, ¿por qué tiene puesto un encantamiento de glamour? Preguntó Ginny de repente, mirándole fijamente, con los ojos marrones llenos de inocencia, como si no tuviera intención de causar problemas. El hechizo, señorita Weasley, incitó Blake, sin prestarle la más mínima atención a su necesidad de atención, ni a los ahora curiosos alumnos. Una chica tan tonta, ni siquiera tenía un escudo de oclusión para proteger su mente, era francamente un libro abierto, todos los alumnos proyectaban sus pensamientos en voz alta. No se había dado cuenta de lo vengativa que podía sentirse cuando se la menospreciaba. Sin embargo, era ambiciosa, eso lo reconocía, y lo habría respetado si no fuera porque iba a intentar utilizar a Harry por su dinero e influencia. No es que eso fuera nuevo para él, lamentablemente, pero comparado con todo lo que había pasado era, para él, intrascendente. Harry no había empezado realmente a aprender legilimencia, cuando lo hiciera, él mismo descubriría lo repugnante que era la chica. Descubriría quiénes eran sus verdaderos amigos, eso era algo bueno. Expelliarmus. Ginny lanzó el hechizo y funcionó. Muy bien hecho, 10 puntos para Gryffindor, señorita Weasley, dijo Blake, pasando a decir lo que le gustaba de su personalidad, era brillante con los hechizos. Realmente podría hacer algo de sí misma si no estuviera decidida a casarse con un rico y famoso Harry Potter, jugar al Quidditch durante unos años y luego vivir de su fortuna después de hacer ver que nunca fue por el dinero, con ella teniendo un trabajo y todo. Ella quería ser una dama y tener todas las ventajas que eso conllevaba. Podría haber sido mucho más que eso, si hubiera sido tan ingeniosa como los gemelos. Blake siguió echando una mano cuando se le requirió, y se sintió muy orgulloso de decir que cada uno de los alumnos había perfeccionado el hechizo para cuando la clase terminó. Puso a Luna al lado de Colin Creevy y Rachel Goldstein, ya que no podía dedicarle el tiempo que se merecía, y no la dejaba de lado, en realidad los tres trabajaban bien juntos. Bien hecho, todos, tomad 5 puntos a cada uno por vuestro duro trabajo, la próxima clase nos centraremos en el encantamiento del escudo. Profesor, no tenemos un libro que nos permita practicar, es justo el que usted dijo que no aprenderemos, eso dijo mi hermano, ¿es cierto? Exclamó Creevy, quería aprender antes de la clase, y quería poder decir que ya sabía lanzar el encantamiento escudo. Es cierto que no quiero ver el libro aprobado por el ministerio en mi clase, confirmó Blake, por suerte hay una biblioteca en el colegio que te ayudará con ese particular apuro, informó amablemente al adolescente, indicándole un camino. Tal vez debería dejar que los estudiantes consiguieran un libro, pero no estaba seguro de que fuera a seguir los hechizos en orden como lo harían normalmente. Lo que le dejaba en un aprieto, ya lo resolvería, lo único que requería era un libro para cada año, de primero a séptimo, ya se le ocurrían algunos que serían perfectos. Sí, señor. Colin respondió con una amplia sonrisa en su rostro, la emoción exudaba de su ser. Bien, afirmó Blake, vamos, id antes de que lleguéis tarde a vuestra última clase. El resto del día iba a ser intolerable. Dumbledore se iba a enterar de sus llamados glamour antes de que terminara la noche. Bueno, en realidad no había nada que encontrar, era una molestia más que un peligro para él y su identidad. Ah, señor Slytherin, ¿qué tal su primer día?
inquirió Minerva, sonriendo con genuina diversión cuando su nuevo miembro de la facultad reclamó su asiento junto a ella y, por supuesto, Severus ya estaba sentado a su derecha. Blake, por favor, insistió Blake, ha ido muy bien, estaba seguro de que ella ya lo sabía, sin duda al menos una de sus clases ya había tenido transfiguración con ella en algún momento del día. ¿Sientes que los constantes profesores de defensa que han tenido los ha hecho retroceder o los ha impulsado? Preguntó la voz de Filius mientras miraba el lado izquierdo de Minerva. ¿Eso fue un sarcasmo, Filius? Preguntó Blake, mirando a Filius con curiosidad, sin reaccionar al bufido de diversión que soltó Severus. Filius soltó una carcajada. No lo era, admitió divertido, apenas pudo apartar la cabeza de la mesa antes de que la comida apareciera desde la cocina para que todos la disfrutaran. Los alumnos a los que he dado clases en el pasado eran mucho más avanzados, admitió Blake, pero no son un mal grupo, muy entusiastas a la hora de aprender, me hace preguntarme con qué frecuencia tenían clases prácticas. ¿Qué tan avanzados? Preguntó Minerva, notando que Albus parecía bastante tenso mientras escuchaba. Tuvo que abstenerse de poner los ojos en blanco, sinceramente el prejuicio casi ciego que Albus tenía hacia todo lo relacionado con Voldemort era irreal. A ella personalmente le parecía que Blake era bastante encantador, divertido, pero bastante cerrado y que hacía cosas para demostrar puntos. Había dejado bien claro que no llevaba ninguna marca oscura, venir aquí y usar el nombre de Slytherin podía significar que había puesto su vida en peligro para ayudar a Harry. Albus estaba ciego a todo esto, solo veía lo que quería ver. Dumbledore tuvo que ocultar visiblemente su molestia ante las palabras de Blake, cómo estaba disminuyendo los logros académicos de su escuela. Creo que descubrirán que algunos estudiantes son más avanzados que otros, les reprendió, encontrando difícil hacerlo a través de los dientes apretados. Harry, después de todo, consiguió un Patronus totalmente corpóreo cuando solo tenía 13 años. Eso no tuvo nada que ver con el plan de estudios, señaló Blake, Harry quería aprenderlo y se esforzó mucho por conseguirlo. Soportando un gran tormento en el proceso, pero nada como escuchar a tu madre rogando por tu vida para asegurar el éxito, añadió, ignorando los respingos y las muecas de dolor de quienes lo escuchaban. Y, por favor, absténgase de ser tan informal con mi pupilo, director Dumbledore, sobre todo teniendo en cuenta sus acciones pasadas, le informó a Dumbledore sin mostrar nada de su odio. Ahora, si me disculpa, tengo una reunión con Lady Longbottom. ¿Augusta? Cuestionó Minerva sorprendida, ¿qué asuntos podrían tener juntos? ¿Te ha pedido que seas el tutor de su nieto? No del todo, voy a hablar con ella sobre la varita de segunda mano del señor Longbottom, creo que es perjudicial para su educación mágica, explicó Blake, permaneciendo sentado momentáneamente. Le habían dado la dirección Flo de Lady Longbottom para que se acercara por Flo para que el viaje fuera menos largo. No he tenido noticias de la señora Patil. Te deseo buena suerte en tu empeño, ambas son familias extremadamente anticuadas, me sorprenderá mucho que puedas convencerlas de que lo permitan, dijo Minerva, lo cual era muy cierto. Con los rumores respecto a Lady Longbottom, entiendo que puede ser difícil de convencer, pero me temo que nunca he oído hablar de la familia Patil como para hacer algún comentario. Blake concedió, de hecho, los Patil no hablaban a menudo de su familia. La familia Patil aquí en Gran Bretaña es parte de la familia Patil en la India, son francamente una de las más ricas de sangre pura en la India, tal vez llegando a la quinta o sexta aquí en Gran Bretaña, sus hijas se casarán en su 18º cumpleaños, el heredero, Arad Patil ya está casado, con una Pari Patil de Lestrange no la línea directa, el único nieto de Leta Lestrange. Comentó Filius, conozco muy bien a Lord Ian Patil, el patriarca, está en el circuito de duelos, su nieta si se le da el entrenamiento adecuado podría superarlo, es muy brillante en duelos y encantos, pero es una Ravenclaw. Ya veo, murmuró Blake bastante sorprendido, ni siquiera se había dado cuenta de que los gemelos tenían un hermano, eso demostraba lo recluido que había estado mientras estaba en Hogwarts. También lo ignorante que había sido, después de todo, había llevado a Parvati Patil al baile de Yule. Dada esta nueva información, se explicaba por qué no tenían pareja hasta que él y Ron lo pidieron, probablemente Ron no tenía ni idea de los contratos de las chicas y mucho menos de la fortuna, y no lo había hecho. Todos los demás no habrían querido molestar a una familia tan poderosa. ¿Puedo contactar con él yo mismo si lo desea? ¿Verificar una reunión?
Sugirió Filius, siempre dispuesto a ayudar, sobre todo si afectaba a sus Ravenclaw, lo que por supuesto haría. Todavía no, a ver si me responde, no todo el mundo está en casa durante el día para escribir una respuesta, respondió Blake. Gracias por el ofrecimiento de todos modos, sería impropio que no respondieran al menos, así que sabía que recibiría una, pero lo que diría, bueno, eso estaba por verse. No es nada, exclamó Filius, nada que no haría por cualquiera de mis Ravenclaws. Se tomaba muy en serio su deber como jefe de casa. Sabía que Minerva y Severus también lo hacían. Aunque, por la observación de los últimos 4 años, diría que Severus y él mismo se dedicaban más a ello, Minerva se había vuelto más laxa en su cuidado. Doblar las reglas para dejar que un niño de primer año montara en escoba solo para poder ganar la copa de la casa de nuevo, estaba en el colmo de la idiotez. Había quedado casi demostrado después de aquel accidente de Harry durante su primer partido. Blake asintió, me alegro de oírlo, dijo, poniéndose finalmente en pie, disculpen, colocando su servilleta en el plato, y antes de marcharse se encontró con la mirada de Severus con una inclinación de cabeza, ya se lo explicaría más tarde, aunque realmente no había mucho más que explicar, después de todo había estado presente durante la conversación. Al darse cuenta de lo cerca que estaba de Severus, parpadeó una vez antes de salir rápidamente de la habitación. Harry sabía cómo ponerse en contacto con él si alguna vez lo necesitaba, así que no tenía que preocuparse por su yo más joven. Cuando Blake salió disparado por la Red Floor, permaneció de pie, saliendo rápidamente de la rejilla. Ante él había una mujer mayor, pero no era en absoluto débil o frágil, a pesar de que utilizaba un bastón. Sabía quién era, por supuesto, el gran sombrero y la ropa cara pero muy vistosa la delataban. Hoy llevaba una túnica verde esmeralda, con un ribete de piel alrededor del cuello, el sombrero verde puntiagudo era una exageración, pero a los sangre pura les gustaban las tradiciones. Lady Longbottom, gracias por permitirme la entrada a su casa, dijo Blake inclinándose en señal de respeto, sobre todo porque fue una ocasión de última hora. Augusta observó al mago con atención, la aprobación brilló a través de sus ojos cuando observó la necesidad de la tradición. No era un tonto ignorante como con el que ella había tenido que lidiar en el pasado. Mi nieto es el último de la línea Longbottom, es muy importante para mí, así que, por supuesto, cuando recibí su carta quise respuestas, dijo con su habitual estilo cortante. Sígueme, añadió, antes de darse la vuelta y dirigirse a la sala de estar junto al solarium. Blake sonrió mientras lo guiaban entre todas las plantas. ¿Neville?, preguntó a pesar de saber la respuesta. Sí, tiene afición por las plantas, admitió Augusta, con los labios fruncidos, no le parecía una buena carrera para su nieto. Como lo han hecho muchos antes que él, sin gente como Neville las pociones y los remedios no estarían tan avanzados, dijo Blake manteniendo su tono respetuoso. Se necesita un cierto tipo de bruja o mago para tener un pulgar verde, por lo que mi pupilo ha dicho Neville superó como sus compañeros en herbología. Cuando y si decides que se inicie en el negocio de dirigir la mansión Longbottom házmelo saber, pues me gustaría mucho hacer negocios con él. Necesito muchas hierbas y pociones, y conozco a mucha gente en el negocio también le informó, su mirada aún recorriendo las plantas que Neville tenía por todo el lugar. Por favor, toma asiento, insistió Augusta, mientras se sentaba con elegancia, con el respaldo recto y orgulloso. No estaba segura de qué hacer con su mago, definitivamente era diferente. Todavía no había escuchado a nadie decir lo contrario cuando se trataba de la inutilidad de la herbología, era un trabajo de sirvientes no de magos, especialmente no el último de la línea Longbottom. Mi agradecimiento, dijo Blake sentándose, uno pensaría que estaría aliviado de que Neville deseara tener una carrera más segura, como ha dicho es el último de los Longbottom, haciendo una pequeña charla mientras Augusta servía el té. «¿Té Darjeeling?», dijo ella, preguntándose si él conocía las diferencias, ¿leche? ¿Azúcar? Ah, el champán de los tés, dijo Blake divertido por su sorpresa, un terrón de azúcar por favor, el aroma floral ya empezaba a impregnar el aire. Se sentaron en silencio bebiendo al menos la mitad de su taza de té antes de que Augusta comenzara a hablar. Fuiste extremadamente vago en tu carta, te limitaste a decir que era algo perjudicial para la educación de Neville, le incitó a hablar. Si no fuera por el hecho de que era el tutor mágico de Harry Potter, ella se habría limitado a responder que no había nada de qué preocuparse y eso habría sido el final.
Había visto a Harry muchas veces cuando recogía a Neville del colegio, y la diferencia en él durante un solo verano era asombrosa. Esperaba que Lord Slytherin pudiera hacer lo mismo con Neville. Puede que me haya tomado algunas libertades cuando escribí la carta, pero no por ello dejé de ser sincero, admitió Blake, colocando de nuevo la taza y el platillo sobre la mesa. No había dicho nada sobre la varita por miedo a que ella se volviera irracional debido a su valor sentimental. ¿Te importaría dar más detalles? Augusta afirmó con astucia, definitivamente se trataba de un Slytherin frente a ella y no solo de nombre. Lo que significaba que tendría que analizar todo lo que él dijera. Se encontró con ganas de hacerlo, en contra de la aburrida magnanimidad que soportaba cada día. Su varita, contestó Blake, observando cómo se cerraba, con la taza colocada sobre la mesa, mientras exudaba mentalmente fastidio. ¿Qué quiere decir? Preguntó con tono cortante. Perdona que sea tan atrevida, pero no es suya, no debería usarla. Neville no es Frank Longbottom, y comparar a ambos está muy mal por tu parte. Dijo Blake con sinceridad. Fuera. Exigió Augusta de repente, furiosa con él aunque una pequeña parte de su mente reconocía el hecho de que tenía razón. Lo haré cuando haya dicho mi parte, insistió Blake, añadiendo rápidamente. ¿Sabes que las varitas se adhieren al núcleo mágico de los magos? Y agradeciendo a Merlin cuando la boca de la mujer se cerró con un chasquido. Augusta se quedó mirando a Blake, tratando de calibrar la verdad de su afirmación. ¿Recuerdas la primera vez que entraste en Ollivanders? ¿Tocando cada varita? ¿Cómo tu magia rechazó violentamente las que no estaban bien? ¿Cómo otras chispeaban pero no eran del todo correctas? ¿Y la última llenó todo tu ser? ¿Resplandeció con fuerza? Eso era tu varita y tu núcleo alineándose, uniéndose como uno solo. Blake habló con voz apasionada, mirando a la aturdida abuela de Neville. ¿La varita que le diste a Neville siquiera chispeó? Ha estado en Hogwarts durante 4 años sin una varita que se conectara a su núcleo, haciendo que prácticamente usara la magia con solo un nivel superior al de un Squib. Te diré esto ahora, al final del año encontrarás una gran mejora en tu nieto con una nueva varita. Sin pensar que es un maldito esquí y que su abuela se avergüenza de él, se convertirá en un hombre, orgulloso, seguro de sí mismo, pero uno de los magos más bondadosos que estarás orgulloso de conocer. Hablas como si lo hubieras visto pasar, como si conocieras a mi nieto más de un día, observó Augusta, la pasión en su voz no iba dirigida a un extraño, sino a un amigo, a uno bueno. No había que equivocarse y estaba segura de que tenía razón. Eso es absurdo, replicó Blake inmediatamente, sin que se le notara que mentía. ¿Lo es? Replicó ella inmediatamente, especulando. Nadie ha oído hablar de ti antes, claramente tienes acento británico, detecto un sutil toque de Surrey en alguna parte. Nadie puede aprender a perder su acento en el lugar donde se crió sin un gran entrenamiento, algo que tú no elegiste hacer, a menos que lo estés haciendo ahora, pero no creo que hayas sentido la necesidad de hacerlo. Tal vez sí, dijo Blake divertido, sus labios se movieron divertidos, no se sentía amenazado por ella, ni mucho menos, era y nunca había sido una de las lacayas de Dumbledore. Le importaba poco la política o la guerra, pero su hijo no había seguido sus pasos ni su nieto. Puedes guardar tus secretos, yo no los necesito, comentó Augusta, aún sin creerle y dejándoselo claro al mago. Consigue a Neville su varita legítima cuanto antes, no te arrepentirás. Añadió Blake, dando por terminada la conversación. Le agradezco el té y su tiempo, Lady Longbottom, poniéndose de pie, dispuesto a regresar a Hogwarts. Había dicho todo lo que podía para convencerla, aunque estaba bastante seguro de que mañana estaría en Hogwarts a primera hora. Por favor, no te levantes, me veo fuera, ha sido un placer conocerte. Y con eso Blake Slytherin se apresuró a salir de la mansión Longbottom a tiempo. Solo para encontrarse con un mensaje Patronus de Harry diciéndole que había sido convocado al despacho de Dumbledore y preguntándole si debía ir. Sacando su varita, respondió, con su propio Patronus. Quédate en el fondo del despacho de Dumbledore, estaré allí en un momento, muy inteligente por parte de Dumbledore al saber que se había ido para intentar ver a Harry. Bueno, había fracasado, y como tutor de Harry, estaba en su derecho a cualquier encuentro entre Harry y Dumbledore, ya que debería pertenecer a trabajos escolares, lo que obviamente no sería así.